Muchas gracias por seguirnos en Panorama Político. Entramos ya a la recta final y vamos a hablar de Luis Armando Rabé Tejada, diputado electo por Líder, llamado a la polémica desde su elección hace una o dos legislaturas. El señor Rabé, pues la semana pasada habíamos platicado, madruga, se adelanta al proceso para levantarle la inmunidad y cuando se le levanta está en México. Hoy sabemos que está en Nicaragua y nos sorprende más aún que una nota de Dulce Rivera nos cuenta que una de sus secretarias trató de sacar un expediente de su oficina y dárselo a otra secretaria para que se lo guardara, y un diputado del Movimiento Reformador pues dice: miren, no hagan eso, esta secretaria yo no la puedo denunciar porque es parte del Congreso, pero a mi secretaria la pongo en disposición. 2 días después, mejor dicho, la CICIG cita a la Secretaría de Rabé. Allana su casa preguntar. incluso. Y allana su casa, en efecto. ¿Qué está pasando con el diputado Rabé? ¿Qué sensación da? Bueno, yo creo que Luis Rabé tenía ya preparado un plan para saber que en el momento en que la Corte Suprema de Justicia le retirara la inmunidad, él ya estar con todo listo. ¿Por qué? Primero, sale antes del país, antes de que se hiciera el anuncio. Segundo, ya tenía el camino preparado en el Congreso, con cartas, con sus secretarias, digamos, en que ya tenía instruido a sus trabajadores de qué hacer y en qué momento. Porque el mismo día que le quitan inmunidad es cuando se da este caso de que la secretaria llega a esconder los documentos. Pensando mal bueno, tal vez temían que el Ministerio Público llegara ese mismo día a secuestrar documentos y no querían que encontraran algo. Aparte de todo eso, él se va hacia Nicaragua, pero no lo hace directamente. Según tenemos entendido por información de la Fiscalía, es que viaja primero a Estados Unidos, después de Estados Unidos a México, y de México le pierden el rastro hasta que a través de las redes sociales circula una foto en donde lo ubican en Nicaragua. Nicaragua, pues, ha sido señalado incluso por medios de ese país que está siendo como refugio de políticos acusados de actos de corrupción. Allegados al régimen de Daniel Ortega. Exacto, y ellos están como que protegiendo, e incluso se habla que Rabé está solicitando un asilo político en ese país porque él alega persecución política en Guatemala. Caso similar a lo que está ocurriendo con el expresidente de El Salvador, que también está en Nicaragua. Entonces, la misma población de allá está entendiendo que Daniel Ortega los está protegiendo. Y hay que recordar que cuando fue lo de caso de Otto Pérez, todo eso el año pasado, él también tuvo mucha comunicación con este mandatario y que posiblemente sea que ellos busquen una protección a través de otro país para no enfrentarse a los cargos que tienen aquí en Guatemala. Ahora, ¿cuál es el estatus de Luis Rabé en este momento? Él sigue siendo diputado del Congreso de la República, no se le ha otorgado el permiso sin goce de salario, eso quiere decir que seguiría devengando un salario, más no dietas por asistir al pleno, pero creo que lo que debería de hacer el diputado Luis Rabé en el plano ideal es: primero, se sabía que había una investigación. El hecho de que se le levantara la inmunidad no quería decir de que lo iban a capturar. O sea, iba a iniciar un proceso de investigación porque él contaba con las prerrogativas de diputado para no ser investigado. Se levanta y iba a iniciar este proceso. ¿Qué hace? Se va del país. Entonces, lo que yo veo acá, y que no lo veo correcto, es que el diputado no haya renunciado ni se haya separado de la curul para ser investigado, como en su momento lo hicieron 2 diputados ya señalados por el mismo caso de Plazas Fantasma. Yo aquí en esta situación de Luis Rabé veo dos cosas particulares, una por el lado político y la otra por el lado judicial. Por el lado político, con Luis Rabé, a ver, yo a él es una persona que no lo veo enfrentando de cara el tema de la justicia. Nunca fue capaz de enfrentar ni siquiera los cuestionamientos de los periodistas, mucho menos lo veo yo él poniéndose a disposición de la justicia, él tratando de solventar su situación como debe de ser con los procesos aquí en Guatemala. Es algo que yo lo podría llamar hasta como un acto de cobardía, el estar ahora intentando llegar a pedir un asilo político a Nicaragua. Por el lado de la justicia, aún cuando nos pareciera que hay muchas luces de que la situación en la justicia de Guatemala están mejorando, me genera muchísima duda y me genera un malestar saber que la justicia en Guatemala fue capaz de anunciarle, de adelantarle a Luis Rabé que un dictamen pedía que se le retirara la inmunidad y a través de esta alerta que se le dio antes a él,
él pudo todavía tener esta oportunidad de salir del país antes de que se le emitiera el arraigo. A ver, me voy a poner en los zapatos del diputado Rabé por unos minutos, que supongo que son unos zapatos muy grandes. Pero también, a ver, al señor sí se le quitó la inmunidad, pero todavía no se le ha procesado legalmente por nada. La inmunidad se levanta nada más para que haya un permiso de investigación. Un poco el argumento en la carta de Rabé, porque no ha hablado en público, ni siquiera los medios afines a él, explicita sus motivos, pero esencialmente él dice, miren, hay un juicio mediático donde ya se me juzgó, es mejor estar fuera. Les hace clic esta afirmación y les agrego un elemento extra, esa captura del alcalde de Santa Catarina, Pinula, que fue captura, pero lo llevan y le dicen, no, fíjese que su caso por papeleo no era así, pero ya generó una angustia emocional. Bueno, yo creo que sí ha habido un juicio previo en contra del diputado Luis Rabé, precisamente por esos anticuerpos que ha generado por su opacidad y por precisamente esos vínculos con la televisión abierta. O sea, sí ha habido un prejuicio en contra del diputado, pero creo que no es una justificación para venir y decir salgo del país y no enfrento a la justicia, porque los otros exdiputados que estaban señalados de ser miembros de la Junta Directiva cuando él fue presidente, también se separaron del cargo y ¿qué han hecho? Quizás han ido a citaciones o esto, pero no han sido capturados por el momento. Entonces, creo que sí es una cobardía, como decía Lourdes, es una cobardía de parte del diputado Luis Rabé no querer enfrentar la justicia y justificar esto como una persecución política en su contra. ¿No es increíble? A mí no me hace clic el hecho de que que ya hubo una condena mediática. Efectivamente, el hecho de que se le haya retirado la inmunidad no quiere decir que él ya está ligado a proceso, que ya se le encontró culpable de algo, pero sí tiene una orden de arraigo y por tanto él tendría que estar en Guatemala y no lo está. Y de hecho él lo único que está haciendo es intentando prolongar su estadía en el extranjero a pesar de que sabe que tiene una orden de arraigo para no salir de Guatemala. Entonces ahí no vemos, por ejemplo, coherencia ni voluntad. Algo que mencionaría yo es que si bien se le ha prejuzgado, digamos así, a Luis Rabé, hay que entender el caso. Ya hay exdiputados capturados y que están en prisión precisamente porque están en un proceso de investigación. Y aparte hay otros diputados que también siguen ese mismo proceso de antejuicio. Entonces, si todos los demás que eran secretarios, vicepresidentes de la Junta Directiva están siendo señalados por estos casos, ¿cómo no se va a hacer con el presidente, con el que dirigía en sí el Congreso durante 2015? Bien, muchas gracias, Dulce Rivera. Miren, tengo que incluir dentro de todo este comentario una cosa que ha llamado muchísimo, pero de verdad muchísimo la atención, que es el tema de la Superintendencia de Telecomunicaciones, la Procuradora General de la Nación, y de alguna forma está ligado con el caso Rabé. Pues bueno, la Procuradora dice, miren, ya pedí el expediente, no me lo han mandado y parece que se perdió. Al día siguiente la CID dice, no, ya lo mandamos todo. Al final de cuentas no sabemos dónde está el tema de la concesión del espectro radioeléctrico a los canales de Ángel González, que hay que recordar una cosa clave: el espectro radioeléctrico es propiedad del Estado de Guatemala. Muchas gracias por acompañarnos en Panorama Político. Mañana a las 9 de la noche le espera nuestro director Haroldo Sánchez con una emisión más de nuestra emisión dominical, y a lo largo de toda la semana en Noticiero Guatevisión, este staff y el resto del equipo, pues le vamos a estar contando qué es lo que pasa en el país. Muchas gracias por acompañarnos, que tenga una feliz noche.